a todos desnudos. Y yo, claro, pensé, madre mía, 400 personas desnudas, me parecían muchas personas desnudas. Entonces hemos preparado un vídeo, lo hemos hecho entre todos de la mesa, es totalmente casero, perdonad el sonido, la imagen, pero bueno, lo hemos hecho pues para vosotros. Bienvenido a la mesa de identificación, mapeo y evaluación. Hoy estamos aquí para hablar de los cómo. Es decir, cómo planificamos las intervenciones, cómo identificamos los activos, cómo los dinamizamos y cómo evaluamos estos procesos. Para ello, contamos con nosotros con la presencia de 4 personas, 4 metódicos que van a compartir sus cómo con nosotros. Ellos son Pachi, Paco, Joan y Jara, y coordinando la mesa estaremos Jara y yo. Estos somos nosotros y lo que nos hace sentir bien. A ver qué os parece. Hola, soy Pachi Galarraga, arquitecto en Proyecta Urbes, junto con Miren Vives. Nos dedicamos al urbanismo, digamos que social. Estamos en Guipúzcoa. Cosas que me hacen bien, pues el grupo de natación, ir al monte, solo, acompañado, me da igual. Buscar el sur, el sol y la antigua Roma. Y también buscar belleza y sacar fotos. Hola, me llamo Francisco Díaz, soy técnico de participación en el área de gestión sanitaria sur de la provincia de Córdoba. Y para mí los activos, las cosas que me hacen sentir bien son muchas, pero destacaría una mañana sin obligaciones, por ejemplo, un abrazo de 8 segundos, ver crecer a mi hijo, salir a pasear con mi pareja, ver la puesta del sol y la salida del sol a la mañana siguiente y aprender algo nuevo todos los días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Paredes y soy médico de salud pública. Trabajo desde el año 2003 en la estructura de salud pública de la Comunidad Valenciana y anteriormente trabajé en el medio penitenciario. Desde el año 2010-2011 estamos intentando incorporar el modelo de activos a los programas y actuaciones que estamos haciendo. Primero en barrios muy concretos, en el proyecto RIU, en la ciudad de Valencia, en el programa Mi Salud, y ahora desde la Subdirección General de Salud Pública en toda la Comunidad Valenciana, tanto en la estructura de salud pública como en la estructura de atención primaria. Bueno, si venís por Valencia, estáis invitados e invitadas a comer paella. Me llamo Jara Cubillo, soy médica de familia y comunitaria. Actualmente trabajo en el Centro de Salud de Leganés Norte y desde hace ya más de 3 años participo en la iniciativa Mapeando Carabanchel Alto. Algunas de las cosas que me hacen sentir bien son viajar, pasear por el campo con mis hijas, la música y el carnaval. Hola, soy Eva Páez, soy socióloga, trabajo en la Ciudad Valenciana de Salud Pública en temas de promoción de salud y cosas que me hacen sentir bien. La música, el mar, estás con la gente que quiero. Yo la quiero más. Yo la quiero mucho, mucho, mucho más. Minutos cada día para estar sola y no hacer absolutamente nada. Ya veis la razón, ¿no? Cada uno de ellos va a presentar un trabajo de reflexión y síntesis de su propia experiencia y del material que se ha generado en el foro virtual de la mesa previo a este encuentro. En este foro habéis participado muchas de las personas que hoy estáis aquí, junto con otras muchas que no han podido venir, pero que también tienen mucho que aportar a este espacio de reflexión. A todos y a todas, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Y empezamos con Jara. Bueno, pues voy a empezar con ese ciclo del mapeo, ¿no? Con la planificación, hablando un poco de cuál ha sido mi experiencia en planificación de procesos de mapeo. Para eso yo voy a primero hablar de dónde vengo, ¿no? Y luego os voy a contar un poco en qué ando ahora.
metida. Como muchos sabéis, desde hace ya más de 3 años participo en la iniciativa Mapeando Carabanchel Alto, que es una iniciativa que surge del Centro de Salud de Carabanchel Alto, pero que desde el primer momento ha contado con la participación de más de 20 personas de asociaciones, entidades, instituciones. Juntas y juntos, estas 20 personas consensuamos unos objetivos al principio del proceso. Yo creo que esto es uno de los motivos de que esta iniciativa perdure en el tiempo, ¿no? Tenemos unos objetivos comunes, que son esos que veis ahí, pues conocer dónde están los activos de la salud, marcarlos en un mapa, que estos activos sean conocidos por la población y también por los profesionales, ver que no haya duplicidades y coordinarnos mejor unos y otros y establecer relaciones nuevas, así como favorecer que sigan creándose y cuidando las que ya existen. Cuando empezamos este proceso sabíamos muy poco de participación comunitaria y no teníamos ni idea ni de activos para la salud, ni salutogénesis, ni resiliencia, ni metodologías de mapeo, cero. Nos tocó leer, nos tocó formarnos, nos tocó equivocarnos muchas veces, parar, pensar, volver a parar, volver a pensar, consensuar mucho. Aquí hay muchos compañeros de Mapeando, lo sabéis, que actuar, no solo vamos a pensar, sino que también vamos a actuar y aprender de otros. Porque no partíamos de cero, ¿no? Ya había gente que estaba trabajando en esta vía, en estas cosas, entonces es tontería empezar de cero cuando ya hay otros que han recorrido un camino. Y creo que eso es uno de los objetivos de este encuentro, ¿no? Aprender de unos de otros, de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes. Así un poco de forma natural y sin saberlo, seguimos este ciclo del mapeo, ¿no? Y en este proceso, cosas que hemos hecho, pues ha sido crear un blog donde compartimos información, experiencias, reflexiones. Tenemos una agenda del barrio, donde están las actividades que hay en la zona. Además de la agenda online, tenemos agendas físicas en todas las entidades e instituciones, con todas las actividades que hay. Además, a través del blog se accede a un mapa online, a un Google Maps, donde están geolocalizados todos esos activos que hemos ido identificando en estos 3 años. Y como sabemos que la brecha digital existe, tenemos un formato de mapa físico, en formato póster, que quien quiera se puede descargar desde el blog y ponerlo en su institución, en su asociación, en su entidad. Además, hemos confeccionado esos dípticos que por un lado tienen el mapa del barrio y por el otro los números de los activos que hay en esos mapas. Los tenemos sobre todo para familias y jóvenes, porque la importancia de los jóvenes, ya lo han dicho Anthony y demás, y porque además en nuestro barrio la población predominante es joven, ¿no? Son familias con muchísimos hijos. Y sí que hicimos una adaptación para los mayores, que la adaptaron ellos mismos porque se dieron cuenta que no les servía el mismo formato porque la letra era pequeña y no se había cuidado mucho el contraste en el mapa. Entonces los propios mayores que participan en la iniciativa adaptaron ese formato díptico para identificar sus activos y ponerlos en un mapa que les sirviese a ellos. Además de estas herramientas que hemos creado, hemos hecho muchísimas dinámicas, hemos trabajado con mapas mudos, mapas emocionales, hemos hecho paseos en familia, por eso que os digo que nuestro contexto es un contexto de población joven, paseos con grupos focales, títeres, juegos. Hemos trabajado muchísimo con jóvenes, hemos ido a sus espacios, a las aulas, a hacer intervenciones con juegos tipo party, mapas mudos. Todos los años participamos en las fiestas, estamos preparando ya las fiestas para el mes que viene. Los mayores también han hecho distintas dinámicas para visibilizar los activos que hay para los mayores en forma de paseo. Esta semana han hecho una gincana dentro de la Semana del Mayor, una gincana para mayores de activos. Y algo que creo que es fundamental, trabajar con otros colectivos. Hicimos un paseo de mujeres con grupos de mujeres, asociaciones que normalmente no participan en la iniciativa Mapeando, pero que sí que nos juntamos para trabajar juntas. Y la otra foto que veis con otros colectivos es un fotobot que hicimos con un grupo que se llaman Carabancheleando, que saben muchísimo de investigación cualitativa y trabajan mucho en forma de paseos, ¿no? Es una gente que viene del Observatorio Metropolitano de Madrid. Entonces es muy interesante y muy enriquecedor trabajar con otra gente que también están trabajando en el territorio y compartir esas experiencias y esas metodologías.
Pero probablemente lo más interesante de estos 3 años es la red, ¿no? Una red que se ha creado de los distintos participantes, vecinos, vecinas, ¿no? Que ahora estamos más conectados, tenemos más sinergias, hemos aprendido a trabajar juntos y juntas y eso pues enriquece mucho el día a día y yo creo que ayuda a que este proyecto se mantenga en el tiempo. Hace menos de un año surgió la posibilidad desde el ayuntamiento, nos invitaron a participar dentro de la estrategia de barrios saludables de Madrid Salud para apoyar a los centros municipales de salud de Carabanchel y de Latina para el mapa de Carabanchel Alto ampliarlo a todo el distrito de Carabanchel y en Latina iniciar un mapeo de activos en el barrio de Puerta del Ángel. Sabíamos que era un reto, ¿no? Porque la primera vez lo habíamos hecho así un poco casi, no sin querer, pero bueno, pues sin saber mucho. Ahora ya sabíamos algo y teníamos una experiencia acumulada de 3 años, ¿no? Entonces nos enfrentábamos a un reto. Y sabíamos además que no iba a ser igual mapear un barrio de Carabanchel que todo Carabanchel y no iba a ser igual trabajar en Carabanchel que en Puerta del Ángel, ¿no? Porque los contextos, como dice Leila, que está por aquí, condicionan las metodologías y hay que adaptar las herramientas a las distintas realidades. A partir de ahora, habría sido genial en este momento haber tenido, o sea, que este congreso hubiese sido hace un año, ¿no? Para poder aprender y partir de esta experiencia. Como no ha sido así, voy a intentar integrar lo que hemos hecho en este tiempo con todos los comentarios que habéis ido aportando en el foro de esta mesa. Para empezar, formamos equipos de trabajo para coordinar el proyecto, facilitando la participación de los mismos según tiempos, disponibilidades, intentando que estuvieran presentes las 3 patas, ¿no? Institución, ciudadanía y técnicos, y para ello hemos trabajado muchísimo con sociogramas. Sociogramas para ver dónde están los nodos, dónde están los grupos que ya vienen trabajando en el territorio, para ver cuáles son esas relaciones, ¿no? Y poder invitar a la participación en distintos espacios y a cuanta más gente, mejor. Conocer el modelo de activos, como bien dice Javier Gallegos, el primer paso es buscar un lenguaje común con las personas que intervienen en el territorio, ¿no? Sabíamos que era importante, ¿no? Compartir una mirada, un marco teórico. Entonces, para ello, con este primer grupo que formamos, se hizo una formación y que además de la gente que estaba en el proyecto, se invitó a ciudadanía y a distintas entidades. Durante la formación había 2 cosas que pensamos que eran primordiales. Una, trabajar la participación, ver cómo facilitar la participación en el proyecto. Y la otra cosa importante de la formación era que tuviese una parte práctica muy importante, ¿no? Ya estábamos trabajando en el territorio, estábamos trabajando con los actores que están en ese territorio, pues ¿por qué no? La formación nos puede servir para tener ya un principio, ¿no? Una semilla de la que partir, un primer mapa del que partir y luego seguir trabajando sobre él. El para qué. El para qué es algo que se discutió con ese grupo que se formó después de ese taller teórico-práctico. Nos juntamos un día y empezamos a ver para qué queríamos hacer un mapa, ¿no? Aquí han salido muchos para qués en el foro y yo creo que uno de los consensos, y creo que se ha dicho a primera hora, es que el mapa es una herramienta pero que no es un fin en sí mismo, ¿no? Se ha repetido mucho en el foro, que cataliza o detona que la gente se encuentre, se visibilice, facilitando la conexión, las sinergias, ¿no? Conexión, sinergias, conocernos, compartir, valorar los recursos con que contamos, con una mirada positiva. Son cosas que han salido en el foro y también salieron en aquella reunión, ¿no? La importancia del proceso como algo que genera salud y participación en sí mismo y que además es una herramienta muy potente para la acción, ¿no? No solo nos queremos quedar en el mapa, sino que queremos hacer algo, ¿no? Queremos transformar algo. Y una idea muy bonita que planteó Elena, ¿no? Que el mapeo de activos es una herramienta que ha de aplicarse según una metodología y un marco conceptual afines y que hay que intentar mantener una coherencia entre el instrumento, ¿no? Y nuestro marco conceptual. Estos objetivos estaba claro que iban a condicionar el tema, la población y el territorio sobre el que se van a identificar los activos. A nosotros el territorio nos venía dado porque nos lo daba el ayuntamiento, ¿no? El barrio Puerta del Ángel y todo Carabanchel. Pero es verdad que en Carabanchel no se han creado los grupos justo igual que los barrios.
¿no? Hay barrios que se han unido, dependiendo de los grupos motores, de los nodos que había en cada barrio, se han juntado un poco siguiendo ese sentimiento de pertenencia de la ciudadanía, ¿no? Como sugerían Sonia y Marta Sastre. En esta ocasión, obvio, el proyecto bien impulsado desde el ayuntamiento, teníamos el respaldo de los responsables políticos que conocen, facilitan y apoyan el proceso y que además existe un compromiso de respaldar la ejecución de las actuaciones derivadas de la dinamización de los activos. Y eso, y otra vez Elena dice que es verdad, ¿no? Que cuesta desarrollar estas herramientas de la institución si no hay un compromiso real de tenerlas en cuenta, ¿no? Dos cuestiones que pensamos que son claves y que deben de estar desde el principio de la planificación es la participación y el enfoque de equidad. Decía Carlos que ambas dimensiones son complementarias y se necesitan la una a la otra para poder conseguir procesos comunitarios radicalmente democráticos. Y algunas de las ideas que habéis aportado en el foro para facilitar la participación y tener un enfoque de equidad ha sido, por ejemplo, Dani, ¿no? Escuchar a ver qué personas o colectivos son los que todo el mundo señala, ¿no? Y de los que todo el mundo habla mal, como que son personas se señalan como incapaces, y buscar estrategias para su participación. Pero no solo buscar esas estrategias, sino realmente creer en que es posible crear esos espacios de participación, ¿no? No solo vamos a buscar, sino que lo vamos a creer que es así y lo vamos a realizar. Que compartir saberes y pareceres de forma horizontal, sin jerarquías, es algo que ya contribuye a la equidad, ¿no? Y que el reto es que participen aquellas personas que no participan, pues por falta de tiempo, falta de interés, y ahí es fundamental pues crear espacios amables, como decía Dani, y metodologías atractivas, y el uso de tiempo y la adaptación del proyecto a la realidad existente, otra vez los contextos, ¿no? Y Carlos también hablaba, ¿no?, de las dimensiones del enfoque de equidad en promoción de la salud, pues el nivel de participación y la incorporación de ejes de desigualdad. Han aportado en el foro dos herramientas, una para la incorporación de la perspectiva de la equidad en salud en planes locales desde Andalucía y la otra desde el Observatorio de Asturias, una herramienta para evaluar esas incorporaciones de la perspectiva de equidad en nuestros proyectos. Ya como resumen, conclusiones, diría que el fundamental, el para qué, que también se ha hablado esta mañana, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hacer un mapa? No es hacer un mapa porque esté de moda, sino para qué queremos hacer un mapa nosotros ahora en este sitio, en este contexto, cosas que se han hablado, los lazos, sinergias, acción, el compartir, el empoderamiento, a mí me gusta más el poderío de la gente, ¿no? Luego que el mapa es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿no? Que el proceso de mapeo es importante y tiene mucho valor y que es un proceso que además tiene que ser coherente con un marco teórico. Y luego la participación y la equidad transversal en todo el proceso, desde el principio del principio hasta el final del final. Y esto es todo. Muchas gracias. Venga, pues, Pachi. No. Perdona. Tenéis unas carpetas de la dinámica, pone mesa 2, en vuestra carpeta hay un plastiquillo, ¿verdad?, que pone mesa 2, que es metodología y pues vamos a practicar un poco. Entonces tenéis una cartulina rosa, una cartulina verde y una blanca con un bocadillo. Vamos a coger la cartulina verde y vamos a poner en práctica la metodología de la entrevista semiestructurada muy breve. Entonces, en 30 segundos tenéis que preguntar a la persona que tenéis al lado cuál es su activo de salud favorito y por qué. Y lo escribimos en la hoja verde, ¿vale? Escribimos lo que nos dice el compañero, es una entrevista, ¿vale? Y cuando termine la mesa, fuera, va a haber un espacio para compartir estas dinámicas que hagamos. Tenéis 30 segundos desde ya. ¡Ay! No, todo esto es lo que necesito. Se ha ido.
¿quién le echa? Si le da el botón. Bien, vamos. Para ampliar más. Ahí tienes. Cuando se le da se amplía. Bueno, tiempo. Bueno, venga, vamos a empezar con la intervención de Pachi, ¿vale? Luego a la salida encontraréis unos paneles donde podéis pegar vuestras tarjetas y también recordaros que el congreso se está retransmitiendo en streaming, o sea que nada más, empieza Pachi. Hola. Soy Pachi Galarraga, mi sesgo es que soy arquitecto, entonces a partir de ahí pues ya me apliqué los prejuicios y ya tiramos para adelante. ¿Esto cómo era para adelante? Yo propondré un marco que es que me parece que voy a hablar de una puntita de esto del mapeo de activos, pero bueno, a ver si os sirve para algo, ¿eh? Es decir, nosotros usamos este enfoque como herramienta, claramente como herramienta, lo incorporamos a procesos participativos muy cortos, muy puntuales, que nos los piden como acompañamiento a una toma de decisiones, que desde un ayuntamiento, por ejemplo, para justificar una decisión, o no, o a veces hay una buena voluntad respecto a ese proceso participativo, conocéis cómo suelen ir estos temas, y normalmente solemos hacerlo desde perspectivas como el género, el envejecimiento activo, infancia autónoma, bueno, la salud o estas cuestiones. Entonces, a ver si me da tiempo para, con 4 ejemplos, en un itinerario que hemos hecho Miren Vives y yo, que somos Proyecta Urbes, 2 personas, 2 arquitectos, que vamos de ayuntamiento en ayuntamiento, en el territorio, en Euskadi sobre todo, pues haciendo proyectos, ese recorrido que hemos hecho, cómo se empieza a parecer a cosas que se están diciendo aquí. 2013, en Urnieta, un proyecto participativo para trazar qué lugares de mi municipio aportan a la convivencia y qué lugares restan a la convivencia. La gente decía eso, con la voluntad de identificar sitios de conflicto, guetos, lugares de segregación o de oportunidad que pudieran surgir. Es decir, tú propones estos proyectos a ayuntamientos y hay alguno que dice, bueno, vale, lo haces, ¿no? Entonces, y aquí ya 2013 empezábamos nosotros mismos a intuir un poco por dónde podían ir las cosas. Lo basábamos mucho en una búsqueda de datos, que la gente nos diera datos, cuantitativo, cualitativo, se dejaba abierto de manera que también se valoraba cuántas veces se mencionaban lugares del municipio y sobre todo se enfocó con los jóvenes. Entonces, en 600 jóvenes, unas 1.200 aportaciones. De cada lugar pues hay unas valoraciones positivas y negativas y estaba desagregado por sexo, edad, en lugar de origen, años que llevan viviendo en el municipio y qué idioma usan sobre todo en la calle, si castellano, euskera o otro. Y entonces con eso pues apareció una especie de mapeo de cómo ve cada uno su municipio en cuanto a la... Todo esto luego va a urbanismo, en teoría esa es la intención, solo que no había una acción inmediata aparejada a este diagnóstico, ¿eh? También haces unas derivas, ¿no? Buscas chicles, buscas de dónde se juntan los jóvenes, ¿no? Y también de cada sitio, pues se le pedían como hasta 3 palabras positivas o 3 negativas. El doble enfoque ya lo empezábamos desde aquí. Pues, por ejemplo, aquí las chicas, pues hablan del local de jóvenes y se le da, pues eso, ya conocéis estas nubes de palabras. Y luego, pues con una exposición a unas dinámicas de debate con los propios jóvenes de cómo veían, a ver si se veían identificados con el resultado de salida de ahí, ¿no? Bueno, esto sirvió para áreas del ayuntamiento, pues, tener esa lectura de los jóvenes, cómo lo ven. Tiene esa cosa que te permite comparar diferentes puntos del municipio, cómo los valoran, y que en el segundo puesto, por ejemplo, quedó una tienda de chuches, muy por delante de escuelas, equipamientos municipales, con mucha ventaja, o un supermercado. Quiero decir, en el ocio vinculado al consumo, bueno, aparecen esas cuestiones, ¿no? Otro proyecto,
nos vamos acercando. Ahora pisamos un poco de territorio nosotros mismos, un análisis y diagnóstico de las rutas del colesterol. Bueno, en Vizcaya, en más de 90 municipios, unos 150 recorridos. El asunto es dónde está caminando la gente, sobre todo las personas mayores que caminan con ese objetivo de buscar salud, dónde está caminando la gente y en qué condiciones lo están haciendo los municipios. Entonces, se puede hacer, usando herramientas tecnológicas, un acercamiento. Esto es Granada, dices, con el Strava yo sé los corredores dónde van corriendo. En el río Genil, a nadie le gusta andar subiendo y bajando, coges el río y tiras para allá. Te metes en el Wikiloc, empiezas a buscar en esa zona y encuentras con que 3 usuarios diferentes le han llamado a eso del río Genil ruta del colesterol. Ellos mismos le han llamado así y así lo han subido a Wikiloc. Tienes identificado más o menos cuál es el sitio y ves más o menos dónde da la vuelta la gente, ¿no? Bueno, son 3 varones en este caso, entonces, bueno, se ve que luego entras con el Street View y ves que no hay farolas, faltan cosas y sospechas que hay diferentes comportamientos por género, todo eso, pero bueno, te puedes hacer un acercamiento así o puedes hacer un acercamiento de, en este caso, al ser municipios pequeños, pues no había muchos tracks subidos a Wikiloc y estos sitios, entonces pues te toca patear un poco. Sí, no te queda otra. Coger la bici y buscar gente con zapatillas blancas y con visera y empezar a preguntar. Al final aprendes mucho, claro, han sido más de 90 pueblos preguntando en cada uno a ver dónde camina la gente, si se da la vuelta. Bueno, bueno, te echas la tarde. Bien. El resultado, una web dirigida sobre todo a personal técnico municipal y a personal del ámbito sanitario, sociosanitario de cada municipio, de manera que entras, filtras según pues longitudes, dificultades o grados de accesibilidad. También está abierto a la población y el objetivo final es completar este diagnóstico con las aportaciones que pueda hacer la gente. Hay unas fichas de cada recorrido, no vamos a ver el vídeo, pero bueno, cada recorrido tiene su vídeo, una pelmada, pero en cada punto, como podéis ver, pues cada 250 metros se coge un listado de indicadores y se ve cómo está el recorrido respecto a esos indicadores. Bueno, un trabajo de chinos, pero que nos permite llevar esto al sitio donde hay que llevarlo, a ver si se gastan la pasta de lo que hay que gastarse. No. Sí, ese es el final del vídeo, pero... Ah, vale. No, bueno, clica igual, a mitad de camino donde te parezca. No, herramientas que podemos tener, pues... el perfil de la etapa lo veis abajo, arriba el recorrido, el norte geográfico nos ayuda a ver dónde estamos, qué pendiente tenemos, qué distancia tenemos a origen, allá puedes quitar y en cada momento del vídeo puedes decir, es que mira lo que tienes en este punto, entonces dices, aquí ha dejado de haber iluminación, aquí tenéis esto, bueno, y claro, lo dices a las claras, un poco yo creo que esta cosa del ranking y de la comparación, bueno, Cofiño o Health, los rankings estos de la salud, pues te ayudan igual a eso, ¿no? Bueno, es una llamada a la acción, en cierta manera. El diseño de circuitos saludables, rutas del colesterol, como sea el nombre que sea, ahí ya empezamos a ver el valor de la transversalidad, de formar una mesa técnica formada por más gente de la que habitualmente suele estar tomando este tipo de decisiones. Eso lo empezamos en 2014, creo que fue el primer proyecto, y entonces ya desde el principio vimos que eso era una herramienta muy potente, porque te ayuda a orientar mucho a dónde va la pasta. Al final, entre todos igual se toman mejores decisiones. Y como herramienta, por ejemplo, bastante importante que tenemos, nos parece que es un cuestionario ya muy orientado. Un cuestionario que te hace responder a ciertas preguntas que están ya muy orientadas a tener en consideración cuestiones de equidad o cuestiones de diversidad de la población o discapacidades o la carga de cuidados, y todo eso ya está incorporado en el cuestionario para que no nos juntemos aquí 8 deportistas a decidir cómo va esto, qué red de caminos vamos a diseñar. Es esto y la transversalidad, lo que nos parece que es una aportación importante. En el País Vasco contamos con una herramienta muy importante para introducir la salud en decisiones urbanísticas, y también está basada en una parte muy importante en eso, en la transversalidad, en que muchos participen en esa toma de decisiones. Porque mientras estemos trabajando cada uno en nuestro lado, pues en esta foto de abajo en Ermua,
están muchos, está mucha gente. Claro, y al final también es importante esto, en la calle tienes que dejar un rastro, es decir, el cartel cerca del centro de salud para que todos los médicos que entren a trabajar sepan que en ese municipio están en ello, les deja los trípticos, rotulas el municipio, de manera que el propio ayuntamiento ya adquiere un compromiso con eso que está haciendo. Joder, te lo estoy rotulando, pues tendré que ir arreglando, tendré que ir poniendo bancos, fuentes, aseos, lugares de cobijo, adquiere un compromiso. Si nos quedamos en trípticos de una web, ostras, pero si gastamos algo de pasta y lo ponemos en la calle, ya la gente nos empieza a pedir, siempre se dinámica, ¿verdad? Para ir acabando, el último, con el género, por ejemplo, aquí es donde vimos, ostras, el enfoque de activos ya te aporta otra cosa, que es atractivo para el ayuntamiento el hecho de establecer una relación en positivo con la ciudadanía, porque estamos acostumbrados a una relación en negativo. Y la propia población también, bueno, es un entrenamiento raro, porque dice, joder, venga, pues busquemos activos. Es una cosa rara, pero nos parece que ayuda a incorporar cosas que si no, no entran. Nos parece que se abre ahí además un espacio de actuación con el que podemos influir luego en la toma de decisiones del ayuntamiento, aunque tenemos un reto muy importante, y es que en estas participaciones, esas aportaciones muy quali, cómo las adaptamos a urbanismo, una herramienta muy empoderada que dice, vaya, caprichitos, ¿cómo incorporo esto? No me apetece ni siquiera incorporarlo. Bueno, pues al ser una investigación más o menos abierta, pues la gente va mencionando cosas es decir, de cada lugar, en este sitio podéis ver en Astigarrá, pues a ese sitio le veían pues déficits activos, un listado que vamos incorporando. De paso vamos aprovechando, por ejemplo, con jóvenes, viendo cómo usan el tiempo en el propio patio escolar, ¿no? Ellas y ellos, qué comportamientos diferentes tienen. Vamos aprendiendo, ¿no? El resultado, pues una web, el paseo que hacemos con políticos, técnicos, ciudadanía, todos juntos en el mismo paseo, y ir generando esa ficha de cada sitio, ponerlo en la propia calle, intentar esto, digerirlo más o menos, darle un formato y dejarlo en la mesa de urbanismo, a ver si en futuras decisiones, pues esos criterios los incorporan. Y aquí es eso lo que, la incorporación de la equidad, claro, vas intuyendo que hay que hacer cosas como estas, ¿no? Es decir, en una ficha le decimos al arquitecto, oye, evalúa estos espacios, y luego le repartimos una baraja y tienes que evaluar el mismo espacio, pues con el rol que te haya tocado, ¿no? Bueno, evidentemente hay herramientas mejores, como el de Relas o este de Asturias. Bueno, para acabar, que me pasa mucho, ¿no? No, va bien. Sí. 2 minutos. Vale, para acabar. Un ejemplo de un espacio en el que veo yo una oportunidad en un plan de accesibilidad. Es que en Euskadi, por ejemplo, no sé, en otros sitios me parece que igual no tanto, pero los ayuntamientos hacen obras de accesibilidad porque hay una pasta que les anima. Desde Vitoria, desde el gobierno autonómico, llega un dinero que al ayuntamiento le anima. No le paga toda la actuación, pero les anima mucho. Se está haciendo mucho trabajo en ese sentido. Está bien esto de la accesibilidad porque, por un lado, los de urbanismo mismo ven que la transversalidad es evidente que hay que aplicarla en esas decisiones. Estamos hablando de discapacidades, accesibilidad, es evidente, no hace falta decirlo, vale. La equidad también está clara, hace falta una participación que también, porque es que son situaciones muy específicas a veces, entonces hay que hacer convocatorias específicas a los foros, entonces la equidad también se incorpora con mucha facilidad al proceso. Y también es fácil de explicar el modelo de determinantes, chico. Tú verás cómo pones tu entorno, que estás generando un entorno discapacitante o no. Eres tú el que generas la discapacidad en cierta medida. Y por otro lado, el último, no vas a pedir una partida económica nueva, sino que una pasta que se iba a gastar, intentemos influir en cómo se gasta ese dinero y en modificar tal vez determinada actuación. Y si más o menos el título no se ve, porque aquí algo ha pasado, a ver si entre todos, si pudiéramos conspirar de alguna manera, al igual que desde urbanismo se conspira. Quiero decir, la gente conspira y hace cosas, entonces, porque es la ciudadanía y nosotros mismos no podríamos entre todos conspirar para que se tomaran otras decisiones. Les damos formaciones primero, nos parece importante, políticos y técnicos juntos, y tenemos otra pata de la ciudadanía y en paralelo un proceso. Les damos una formación, evidentemente accesibilidad es movilidad es una decisión política, no es técnica. Pasas al banco, el banco, estos de Malasaña, estos mapas tan interesantes que hacen, la cuestión del género siempre aparece, del banco pasamos al encuentro,
la vida entre capazos, Roseto, redes sociales fuertes, la soledad mata, bueno, todas estas cuestiones. Entonces estás hablando de que tú mismo, según cómo vayas a gastar esta partida económica, que es que igual es 500.000 o 5 millones de euros en 5 años, en un ayuntamiento más o menos medio, se va a gastar ese dinero. O si consiguiéramos reorientar cómo va a gastar esa pasta, porque le dices, oye, estamos hablando de las personas con discapacidad, pero también estamos hablando de las personas que cuidan a personas dependientes. En los dos casos veis que sobre todo estamos hablando de mujeres, ¿no? Siempre aparece el género. Entonces a veces es que es mucho más fluido, es mucho más fácil meter el tema del género así que a palo seco. Es decir, hacemos diagnósticos de género como en Astigarraga y te encuentras con bastante más reticencias, aunque creemos que hay que seguir haciéndolo, pero si quieres conseguir ser eficaz, a veces hay vías mejores. Es lo que estamos viendo, ¿eh? Bueno, hablas de Kalachik y Bush, la raya que se puede bajar, es decir, ese umbral discapacitante no tiene por qué estar fijo. Podemos bajarlo actuando políticamente, incluso envejecimiento activo les proponemos a los mayores. Podéis actuar políticamente si actuáis juntos. O de Marmot o de Vicente Navarro, ¿no? Hablar de determinantes. Entonces, has podido hablar de determinantes con ellos, pero lo están viendo con claridad. Y ya está. Para acabar, lo que quería decir es... eso, claro, en el mapeo... Esto es Granada, caminos escolares. Entonces, la Diputación de Granada ha puesto un programa interesante. Una guía de 160 páginas, está muy bien. En diferentes experiencias, veis que hacen mapeo, veis que tienen un proceso ya bien establecido, con sus fases. En este manual dicen quiénes son los actores, qué funciones tendrían, qué posibles participantes podría haber. Claro, yo lo que no se ve arriba es lo que yo ponía arriba, es quién falta aquí. Claro, es que faltan los de salud. Es decir, nosotros mismos cuando hacemos caminos escolares sabemos que si todos los médicos o agentes de salud de ese municipio presionaran de alguna manera, el ayuntamiento gastaría el dinero de otra manera. Es decir, hemos tenido experiencias de las cuales un programa que se iba a caer, bastó con que el JUAP del municipio escribiera una carta pública en un medio de comunicación local para que aquel programa, que estaban a punto de quitarlo, sobreviviera y ahora sigue vivo. A veces echo de menos que en los mapas igual falta el que hace el mapa. Vosotros no estáis en el mapa a veces, o nosotros no lo estamos viendo, no estamos encontrándonos con la puerta por la cual llegar a ese aliado o esa persona que nos podría ayudar a girar, reorientar decisiones de la Junta. Bueno, con los formatos algo ha pasado. La ciudad deseable está detrás de cualquiera de estas puertas. Género, salud, medio ambiente, envejecimiento, infancia. Múltiples oportunidades están ocurriendo en este mismo momento, en muchos ayuntamientos están ocurriendo. Y son dineros que se van a gastar y... Pues eso, yo creo que todavía el médico es alguien en el pueblo, y si los médicos dijeran algo sobre una decisión, podrían reorientar la toma de decisiones que lleva aparejadas millones de euros. Un poco esa es la reflexión. Bueno, vamos a seguir. ¿Se escucha? Vamos a seguir con la dinámica. La otra hojita que tenéis, antes era la rosa, ¿no era, Eva? La verde, bueno, pero ahora la rosa, ¿no? Y en este caso el tema concretamente, si no recuerdo cómo era. Sí, la idea es que tenéis que retroceder en el tiempo, ir a vuestra infancia y dibujar ese activo de vuestra infancia, ¿no? Lo dibujáis y lo compartís con la persona que tenéis al lado y le decís por qué habéis dibujado eso y no otra cosa. Vale. Igual, al salir veréis unos paneles donde podéis poner todos vuestros dibujos, que luego los juntaremos y los subiremos. 30 segunditos, 30 segunditos.
Bueno, ¿estamos ya todos? A ver, antes de empezar yo, una preguntita. Escuchad, rápidamente. Levantad la mano aquellos o aquellas que habéis dibujado un parque infantil. Hay un grupito bastante nutrido. Ahora veréis por qué esto del parque infantil. Bueno, aquí la pregunta que nos hacemos es otra. Hemos mapeado y esto ahora, ¿para qué? No me voy a entretener en este trocito, ya sabemos todos qué significa trabajar bajo el enfoque de basado en activos. Quizás recalcar un poquito más lo que en la primera mesa se ha dicho, ¿no? El tema de que es una manera de empoderar la ciudadanía, de empoderar a la comunidad. Y nosotros nos hacemos esta pregunta que siempre surge cuando hablamos de activos, y es que ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta? En definitiva, es provocar, como decía Anthony Morgan, esa teoría del cambio, ¿no? Esa transformación. La primera cuestión que nos surge es que estos activos no están siempre a la vuelta de la esquina, o no somos capaces de percibirlos, no somos capaces de verlos. Entonces tenemos que poner metodologías que nos ayuden para ello. En la actualidad existe una bibliografía bastante extensa, cada vez mejor y más accesible, donde se habla de la estrategia de mapeo comunitario entre la población. Esa estrategia, que como bien decía Jara también en su intervención anterior, habla de sinergia, habla de colaboración comunitaria, lo que ha comentado también Pachi, pero necesita de una metodología. Nosotros en el 2011, y cuando digo de nosotros, hablo en representación de un grupo de hombres y mujeres que en una zona concreta de Andalucía, muy cerquita del centro natural y geográfico, pues nos planteamos, como he dicho, en el 2011, trabajar bajo esta perspectiva. Y empezamos a ver todo esto del mapeo de activos. Entonces había que utilizar una metodología. La metodología que provocaba esa teoría del cambio que decía Anthony Morgan, esa transformación, es lo que se conoce y muchos de vosotros conocéis, es la investigación acción participativa. Mucha bibliografía, con la sigla IAP, os la vais a encontrar cuando la busquéis. Esta metodología es la que consideramos este grupo de hombres y mujeres que transformaba, que provocaba precisamente una acción final a todo lo que queremos plantearnos con el tema de los activos, con el tema del mapeo, ¿no? Porque era importante decir, bueno, ¿y esto para qué, no? ¿Por qué vamos a empezar a mapear? ¿Por qué vamos a empezar a trabajar en activos con la comunidad, ¿no? ¿En qué resultados queremos tener? ¿Hacer un mapeo por hacerlo? Somos unos convencidos de que es una herramienta, como dice Apache, es un medio, no es un fin. Entonces, ese medio, esa herramienta, es parte de un proceso más complicado, que es simplemente lo que nos planteaba la investigación acción participativa, ¿no? Esa acción, esa planificación, la acción, la reflexión, la observación, en un continuo sin fin, que lógicamente no deja de ser evaluado constantemente para obtener resultados y saber esa foto fini que en cada momento tenemos. La diferencia de otras metodologías es que en este caso la IA pues permite que la población sea participante de forma activa. Además son controladores e interactúan directamente no solo con los agentes participantes, con los supuestos investigadores, con los profesionales implicados, que también se convierten en sujetos también de la propia investigación, sino que además van encaminados a un proceso de autocrítica, a un proceso que, como he dicho antes, va encaminado a buscar cambios. El mapeo en sí es una necesidad que responde a estas preguntas, ¿no? Pues en el entorno de la salud. Hemos visto aquí otro ámbito, que en el ámbito de, por ejemplo, del urbano,
que Pachi nos ha presentado, pero no dejamos de hablar de la salud como algo muy transversal, y cuando Pachi habla de urbanismo, habla de salud, igual que quien habla de educación o quien habla en otros sectores poblacionales. ¿Qué nos hace más saludables? ¿Qué tenemos en nuestro entorno que nos puede hacer más saludables? ¿Qué recursos nos hacen afrontar más fácilmente las adversidades que nos vamos encontrando en la vida? ¿Qué aporta la comunidad para mejorar su propia salud, ¿no? Todo esto había que visibilizarlo, ¿no? Y eso es lo que al final pues muestra esas potencialidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? No. ¿Qué es lo que tenemos? Para este congreso, ADOC ha hecho un trabajo muy breve, un estudio que está en fase preliminar, que posiblemente se continúe posteriori. Hicimos un mapa junto con un compañero que quiero poner en valor aquí, que es Jorge Marcos, de precisamente lo que se estaba haciendo en Andalucía. Después de hacer una consulta desde el norte de Córdoba al sur de Málaga, desde Huelva hasta Almería, nos hemos encontrado que hemos catalogado 29 experiencias de trabajo en activo desde 2011. Posiblemente falten muchas y no sean todas. De esas 29, vimos que había 8 concretamente que eran mapeos de activos como tales, entendiendo un mapeo de activos con un proceso completo y metodológico que está basado en, como he dicho antes, en una bibliografía, en una referencia que ya tenemos. Os puedo remitir a los textos de Rafael Cofiño, a los textos de Mariano, Blanca Botello, etc. Ese proceso que hay que ver aquí detrás es simplemente 6 pasos que nos facilitan las tareas para llevar ese mapeo a algo práctico y real. El definir, la planificar con un grupo de trabajo, el motivar a la acción a los integrantes, hay que provocar la reflexión a los participantes, no solo la comunidad, sino los propios profesionales, ojo, identificar los recursos y activos a través de metodologías. Jara ha comentado el fotobot, ha comentado las tertulias de café, etcétera, etcétera. Analizar y categorizar e interpretar con las personas participantes, esto es un proceso de la IAP, de ver con ellos qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos descubierto, ¿vale? Visibilizarlo a través de metodologías. Por ejemplo, Pachi nos enseñaba una foto genial donde se veían unos paneles que compartían con la gente joven de su tierra, donde podían ellos también interactuar. Ahora diré cómo lo hemos hecho nosotros, algo parecido. Y después evaluar y dinamizar mediante acciones concretas. La evaluación es importante, lo que no se registra no se evidencia. Y no sabemos nunca dónde estamos y para qué nos ha servido. Eso yo creo que es parte fundamental del proceso, no solo todos los pasos anteriores, sino el último. Solemos incurrir en el error de no registrar, de no evaluar, con lo cual al final, ¿para qué nos ha servido? ¿O qué camino tenemos que cambiar si tenemos que tomar un nuevo rumbo sobre lo establecido? Esto es lo que enriquece a la herramienta, la convierte en continuo sin fin, porque después de la evaluación pasamos a la primera fase y así continuamente. Una vez obtenido este conocimiento, ¿qué hacemos con él, no? ¿Cómo podemos trasladarlo a la población? De esa experiencia que habéis visto, de esas 29 experiencias, pues lógicamente yo me he querido centrar en las que más cercanas tengo y más conozco, que son las del sur de la provincia de Córdoba. Este mapeo, como he comentado, el fin que tiene precisamente es buscar un cambio, buscar esa sinergia de recursos a nivel comunitario para que se materialicen en algo concreto que den respuesta a unas necesidades. Ese enfoque que hemos estado hablando antes del déficit y del enfoque de activos. Como he dicho antes, en el sur de la provincia de Córdoba tenemos muchas experiencias. De hecho, tenemos recogidas 4 experiencias focalizadas en 4 sectores poblacionales, en mayores, en personas con enfermedades de salud mental, enfermedades mentales, con población infantil-juvenil, adolescentes principalmente, y con mujeres en situación de vulnerabilidad. Las 2 primeras que he comentado, de mayores y de personas con enfermedad mental, son más emergentes, están todavía en parte de ese proceso, de esas fases que habéis visto, están todavía en las fases iniciales, con lo cual me voy a centrar en las que ya tienen mayor recorrido, como he dicho antes, desde el año 2011. Concretamente en infancia y en mujeres de situación de vulnerabilidad. En población infantil, delimitamos el grupo que empezamos los profesionales, delimitamos la localidad, Cabra. Cabra es una localidad situada
casi en el centro geográfico de Andalucía, aunque es algo que siempre tenemos a la zaga con Écija y con Antequera. Es una población de unos 20.000 habitantes aproximadamente, con una población no tan envejecida como el del resto de las poblaciones de nuestro entorno, quizás provocado pues porque es una población con muchos servicios. Y eso llama la atención a mucha gente de fuera, con lo cual pues tenemos muchas parejas jóvenes, como muchos niños. Concretamente, para este trabajo participan, mejor dicho, porque desde 2011, como he dicho, ese continuo sin fin sigue renovando los niños que van participando, que aproximadamente son 200 niños y niñas entre los 10 y 13 años de los centros públicos que hay en la localidad, que son concretamente los que veis ahí. 4 centros públicos de educación primaria, 1 de secundaria, 2 institutos de educación secundaria, el otro es concertado, y un centro privado de educación especial. Este es el proceso. Ya veis que vamos a empezar desde ese paso 1 hasta el último. En esa planificación lo que se decidió era trabajar precisamente de forma intersectorial. No entendíamos tratar la infancia si no había implicado pues salud, aunque el proyecto inicialmente partiera de salud, pero hay que abrirse las puertas al trabajo con otros sectores. Entonces empezamos a trabajar con educación, trabajar con la administración local, el ayuntamiento era fundamental. Tenemos también agentes que son de la justicia, de menores, etcétera. Entonces teníamos ya un abanico de profesionales que podían aportar, enriquecer precisamente el trabajo, la planificación de este trabajo. ¿Cómo motivamos a la acción? El segundo paso, el segundo escalón, ¿vale? Lo que hicimos fue primero reunirnos con los participantes y con los agentes colaboradores. Tuvimos que hablar con los sectores, porque a lo mejor en el grupo de trabajo estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, pero había que inculcar de esta forma de ver, de esta nueva perspectiva salutogénica de activos en salud, pues a profesores, a otros compañeros del centro de salud, del hospital, a la gente de justicia, a la gente de administración local y a los propios niños y niñas, sus padres, AMPA, etcétera, etcétera. Después de un proceso empezamos ya a decir, vamos a trabajar, vamos a hacer trabajo de campo. Ahí es ya cuando el grupo generó también unas actividades que, basándonos en lo que había, en lo que existía ya, pues dijimos de remodelarla, de rehacerla, de cambiarla, porque había que adaptarla a los niños. Una tertulia de café la convertimos por un desayuno molinero, lo que llamamos en Andalucía pan con tomate y aceite, en otras latitudes el pan tucumaca, ¿no? Hicimos también dinámica de detectives de barrio. Los nenes y las nenas pues salían a la calle a descubrir, como un detective, qué potencialidades tenía su barrio. Eso lo hicimos a nivel local y a nivel de centro educativo. Y ahora veréis por qué, porque el resultado ha sido bastante satisfactorio para lo que nosotros inicialmente pensamos. Todo esto después llevaba una dinámica de reflexión. Tenían que lógicamente, sobre lo descubierto, discutirlo, debatirlo. Para ello utilizamos estructuras ya creadas en la localidad, y de esto nació un consejo local de participación infantil, que en ese seno están representados todos los niños de todos los colegios, debaten lo descubierto y lo ponen en valor. Y después exponerlo. Ellos hicieron, pues lógicamente, manualidades en los colegios, hicieron pósters, collages, hasta vídeos que se expusieron durante un tiempo determinado en distintas zonas, en distintos espacios municipales. Y después, ¿para qué sirvió? Porque se dinamizó en una batería de propuestas. Una batería de propuestas bastante amplia, concretamente fueron 13 propuestas, por un lado, destinadas al centro educativo o a los centros educativos, y por otro lado destinadas al ayuntamiento, a la comunidad. Bien, gracias. El resultado, como he dicho, esa batería de propuestas es la materialización. Por un lado, consiguieron que el ayuntamiento se implicara en realizar un parque infantil bastante grande, pero sobre todo adaptado. Ellos no querían un parque infantil para ellos, querían un parque infantil en el que pudieran disfrutar los padres, personas con discapacidades, compañeros suyos que tenían discapacidades, etcétera, etcétera. Ayuntamiento, arquitectos, trabajando codo a codo con niños. Eso, la verdad es que eso es lo primero que a mí
me enriquecía a mí y al resto del equipo. Y después, a nivel de educativo, hoy concretamente, esta tarde, no podré estar con ellos, tenemos ya una asamblea local de delegados, donde los nenes ya han encontrado un hueco donde poder debatir sus problemas municipales y trasladarlos precisamente al ayuntamiento. El siguiente grupo que me quiero focalizar es el de mujeres en situación de vulnerabilidad. Aquí trabajaron todas las localidades del área sur. Yo trabajo en el área de gestión sanitaria sur de Córdoba, que implica una serie de localidades, y estas localidades que tenéis relacionadas son las que trabajaron. Participaron desde el 2011 hasta el año pasado, pues unas 713 mujeres, con 72 ediciones distintas, 584 secciones. A los que no conozcáis la estrategia GRUSE, son grupos socioeducativos, una estrategia de la Consejería de Salud, que os invito pues que los que queráis pues que la busquéis por internet y veáis en qué consiste, ¿no? Para esto hicimos lo mismo. Hay un procedimiento, pues, lógicamente con evaluación, donde los grupos de trabajo, en este caso, fueron coordinados primaria y hospital. La acción estaba incluida dentro de los manuales propios de la estrategia GRUSE, con las sesiones que están indicadas en esa estrategia, que además tiene un apartado específico de detención de activos, tanto personales como comunitarios. Después, las dinámicas grupales, que están incluidas también, como digo, en esa estrategia, en esa metodología que ya está reflejada en los manuales del GRUSE. Se visibilizaron a través de murales, de mapas que crearon las mujeres, y esto ha servido para lo siguiente, precisamente para empoderarlas, para decir que lo que hacéis sirve para algo. ¿Y cómo lo hemos trasladado? Pues con toda la información que se recopiló, se juntó con otra que teníamos de otros medios, de otras fuentes, y eso ha servido para hacer unos catálogos de actividad física que han hecho las propias mujeres y que se han puesto a disposición de los distintos profesionales del área para que prescriban actividad física no clínica. O sea, que el médico en la consulta sea capaz de decirle a una persona pues que si tiene que hacer ejercicio, pues le recomienda, en cada una de las localidades se ha hecho un catálogo, pues le recomienda determinados activos detectados, como he dicho, muchos de ellos por las propias mujeres. Porque recordar que un catálogo de activos no es un recurso, no es un catálogo ni un directorio de recursos sociosanitarios. Es también la reflexión de las propias personas sobre qué activos que no están catalogados ni están en ningún directorio podemos encontrar que nos ayudan. Las fortalezas y las debilidades, pues lógicamente son muchas. La fortaleza enriquece mucho el trabajo comunitario, la cercanía, que se ha hablado aquí también, la sinergia sectorial, una ciudadanía, parece que no, pero es más activa y responsable de lo que nos imaginamos, un tejido asociativo que también tiene interés en trabajar a nivel comunitario, y las debilidades yo creo que las conocemos mucho de nosotros, sobre todo entre los propios compañeros. Hay mucha gente que no entiende, lo ven como una amenaza, ¿no? El que la comunidad sea capaz de autogestionarse en un tema tan delicado como su salud. Y después, lógicamente, tenemos que trabajar ese riesgo de frustración que podemos ocasionar si esto no deja de ser simplemente un mero mapa, sino que tiene que haber algo más después de catalogar. Porque los activos, posiblemente, si lo hacemos un año, sean similares al año siguiente, y al otro, y al otro. Yo siempre digo que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos que si le faltara esa gota. Una palabra que es de Teresa Calcuta. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por contaros nuestra pequeña aportación desde Valencia a este congreso, ¿no? Vamos a hablar de cómo evaluar proyectos de promoción de salud que incorporan la perspectiva de activos. Y esta comunicación está compartida con mis compañeras Doria Viño y Viola Casetti. Bueno, todo empezó en el año 2008 en el barrio del Raval de Algemesí, y en el año 2009, en el curso 2009-2010, pues empezamos a introducir la perspectiva de activos en el proyecto RIU que estábamos haciendo, y tuvimos la suerte de poder contar con Mariano Hernán y con Anthony Morgan, que vino a nuestro pequeño barrio, y con este grupo de mujeres les presentamos el mapa de activos que habíamos hecho, y a partir de ahí empezamos a pensar qué podíamos hacer con este mapa. Yo tengo que agradecer mucho a Mariano, no sé dónde está, porque bueno, ha estado en momentos clave de mi vida personal y profesional,
y esto siempre se agradece, ¿no? Bueno, estamos en una línea de aprendizajes continuamos. Continuamos aprendiendo después de 7 años, después de ese primer año 2010, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo es que estamos dedicando un gran esfuerzo a mapear activos, a hacer mapas de activos, pero dedicamos menos esfuerzo a pensar en una clave salutogénica o en una clave más de epidemiología de la salud y más de basar nuestras acciones en qué nos dice la evidencia que funciona y que realmente promueve salud, y mucho menos estamos avanzando en generar indicadores o en la parte de evaluación del modelo de activos. Y yo creo que este es un poco el reto que se nos plantea en este congreso para el presente y para el futuro más inmediato. Aquí tenemos 8 proyectos que es nuestra pequeña contribución a la causa de los activos y que hemos intentado impulsar desde Valencia. Si os dais cuenta, en los 8 proyectos que tienen que ver con el proyecto RIU, con el programa Mi Salud, con proyectos que se han hecho en centros de menores y en centros penitenciarios, también en enfermos de Alzheimer y también en auxiliares de enfermería, son proyectos que se han hecho con perspectiva de activos, pero siempre las propuestas de acción han estado presentes en los proyectos, pero a veces no han podido llevarse a cabo estas propuestas de acción. Solo en algunos hemos llevado estas propuestas de acción y en algunos también hemos intentado responder al reto de cómo evaluar todo esto. Nos centramos aquí, nos centramos en esa idea que ha salido repetidamente, que es que el mapa o el mapeo de activos tiene que estar vinculado con una acción que tiene que ser una acción transformadora. Pero para que sea una acción transformadora tenemos que evidenciar que hemos transformado algo. Por lo tanto, la evaluación es clave. Evaluar es, entre otras cosas, hacernos preguntas y tratar de contestarlas. Preguntas como: ¿basamos el proyecto, nuestro proyecto, en la evidencia salutogénica? Preguntas como: ¿conecta y dinamiza nuestro proyecto los activos identificados en el mapa? ¿Disponemos de indicadores que permitan verificar los cambios que hemos conseguido? ¿Genera salud y bienestar nuestro proyecto y reduce desigualdades en salud? Porque esto es un poco el objetivo último del modelo de activos. ¿La difusión de la evaluación influye en las políticas de salud? La evaluación de nuestro proyecto alimenta la evidencia para responder y darle el punto de llegada y el punto de partida al ciclo. Triángulos y triángulos que se van uniendo. Evaluar es construir juntas y juntos. Evaluar, si cogemos la idea del visionario Fowler, que digamos hizo popular el término de sinergia, la idea es que uniendo estos triángulos podíamos conseguir cúpulas, esferas muy fuertes, cada vez más grandes y cada vez más fuertes y más resistentes, ¿no? En esa idea de construcción conjunta estamos en el tema de la evaluación. Cuando hablamos de evaluación de proyectos de promoción de salud basados en activos, podemos tener incorporada 2 miradas, 2 perspectivas. La primera mirada es evaluar un proyecto y evaluar un proyecto de promoción de salud. Este sería el ámbito de la evaluación que teníamos que responder. Pero hay un segundo ámbito, que es que justamente es un proyecto en el que la perspectiva de activos está incorporada. Es decir, la intervención ha producido los cambios esperados en función de los objetivos formulados, los procesos generados, los aprendizajes individuales, grupales y comunitarios. Afortunadamente tenemos producción, tenemos referentes, tenemos el sistema de evaluación de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad que de alguna manera ha puesto recientemente unos criterios que pueden ser referentes. Tenemos la experiencia de las compañeras y compañeros de Aragón con estos criterios de calidad en los programas de promoción de salud. La aportación de proyectos como CRODIS que compartía nuestro compañero Paco Díaz, ¿no? Páginas como Quintessence que nos ofrecen instrumentos, checklist que nos permiten construir proyectos de promoción de salud basados en unos puntos básicos de calidad, o como el EQUIP, que es un instrumento parecido de ámbito europeo. Esto tenemos que incorporarlo. Si estamos intentando evaluar proyectos de promoción de salud, tenemos que incorporar toda esta manera de hacer y de construir el proyecto y de sistematizar nuestro proyecto. Pero además nos estamos exigiendo que también sean proyectos basados en activos, con lo cual tenemos que cuidar esta segunda parte.
La intervención ha producido las interconexiones esperadas entre activos, ha desarrollado su potencial de dinamización previsto y los resultados de este en términos de salud, de bienestar, de equidad. Bueno, aquí tenemos que hacer una mirada a Reino Unido y hemos tenido esta mañana a dos ponentes, a Gianni Popai y a Antoni Morgan, y realmente tenemos experiencias y tenemos aportaciones muy interesantes que nos pueden ayudar. No partimos de cero, sobre todo en el ámbito de Reino Unido, ¿no? Tenemos que conocer estas propuestas de indicadores, de metodologías, de forma de hacer, y en dos proyectos muy concretos, como el que se hace en Londres, el Well London, o el que se hace en Sheffield. Bueno, nuestro pequeño proyecto, que no se parece al Well London, es el proyecto Barri Escola, que vamos a hablar un poquito de él. Es un proyecto de dinamización del mapa de activos que hicimos con este grupo de mujeres que salía al principio de la exposición, ¿no? La idea era crear tres espacios barrio-escuela, para trabajar temas de urbanismo, temas de artes, cultura y temas de escuela o de formación para madres y padres en el barrio, con el objetivo de incrementar el refuerzo escolar, desarrollar los talentos del barrio y dinamizar culturalmente el barrio. En este proyecto Barri Escola, lo interesante es ver e identificar qué activos se dinamizaron a través del proyecto. Algunos activos, no todos, serían asociaciones como la Asociación Vincles, las propias agentes de salud del barrio, las personas del barrio, el alumnado de sexto de primaria y primero de la ESO, las madres y padres del alumnado, vecinas y vecinas y ayuntamiento, la concejalía de sanidad, de educación, de servicios sociales que se implicaron. La idea de este proyecto era, a partir de los activos, incrementar el éxito escolar de esta población, que de 25 alumnas que finalizan la educación primaria, solo 1 o 2, terrible, acaban la educación secundaria obligatoria. Entonces, ¿cómo podemos incorporar la mirada de evaluación, ¿no? La conectividad. Bueno, una cosa muy fácil es contar cuántos activos hemos conseguido conectar con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay 9 activos conectados y además que son activos de diferente tipología. Hay activos de personas, de asociaciones institucionales. Tendríamos una forma de evaluar nuestro proyecto, pero los activos están conectados. ¿Qué tipo de conexiones hemos conseguido realizar, ¿no? ¿Son conexiones que tienen que ver con la financiación? Este proyecto lo financió la Obra Social La Caixa. Es otro activo que hay que considerar y que de entrada nadie había identificado. ¿Qué activos hemos conectado en el diseño del proyecto, en el desarrollo del proyecto, en la evaluación del proyecto? ¿Qué activos facilitan locales? ¿Son activos facilitadores de espacios para que se realice el proyecto? Esto sería otra dimensión a incorporar, ¿no? Las características y las aportaciones de las conexiones que hacemos entre activos. Y finalmente, tenemos que reconocer que hay activos que tienen una gran capacidad conectora, ¿no? Los activos motores, los tractores del cambio, ¿no? Pues bueno, pues también es muy interesante identificar estos activos conectores o tractores o dinamizadores. En definitiva, evaluar los proyectos basados en activos significa analizar las relaciones entre las personas de la comunidad. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de barrios muy estigmatizados, muy apartados, en los que no están en la agenda política ni local ni autonómica, ¿no? Entonces, esta idea de equilibrar las relaciones es muy importante porque estamos también reequilibrando las relaciones de poder, porque estamos creando horizontalidad en esa manera de relacionarse la concejala de servicios sociales o de educación, que a lo mejor no había pisado nunca el barrio, a tener que verse, reunirse, hablar de tú a tú con las personas que viven en el barrio y que están impulsando este proyecto. Estamos generando capital social y los diferentes tipos de capital social que también nos explicaba Antoni Morgan al inicio de la jornada. Si relacionamos los diferentes niveles de empoderamiento y participación que también nos propone Gianni Popai, que está entre nosotros esta mañana, y relacionamos también los diferentes tipos de capital social, podemos de esa interacción beneficiarnos, ¿no?, de cómo poder crecer tanto en empoderamiento como en la creación de capital social. No es lo mismo el capital social cohesivo, que es entre grupos de iguales, que el capital social puente,
que relaciona grupos diferentes, con lo cual realmente estamos alcanzando un nivel superior en esa cohesión que estamos pretendiendo alcanzar, ¿no? Y más allá, lo más interesante, que podamos generar capital linking capital social o capital social de escalera, la mala traducción, que es el que une o vincula a gobernantes con gobernados para que realmente se cree un sistema de gobernanza más participado. Bueno, esta es la idea de poder avanzar desde la coproducción, que sería el mínimo nivel en que nos situaríamos para generar estos proyectos, a la delegación de poder y al control comunitario de las acciones. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? La idea que nos propone Anthony es, cuando habla de Linking Social Capital, es establecer conexiones positivas entre los miembros de las comunidades locales y las instituciones que los gobiernan. Si esto lo aplicamos a los diferentes activos que se han conectado en Barri Escola, tenemos que las personas, jóvenes, vecindario, agentes de salud, personal técnico de RIU, servicios sociales, del centro educativo del barrio, trabajadora social, se han relacionado con el alcalde, con los concejales. Por lo tanto, ahí tenemos que se ha construido capital social de escalera, capital social puente, capital social cohesionador. Y así podíamos ir recorriendo los diferentes activos que están hiperconectados. Grupos y asociaciones, capital puente, servicios e instituciones, los 3 tipos de capital, espacios físicos, infraestructura y economía. O sea, la idea, que es lo que a mí me pidió Mariano, es: Joan, cuenta cómo esto lo habéis hecho o se puede hacer, ¿no? Y es lo que intento hacer para que veáis un poco la aplicación de los modelos teóricos a un proyecto muy práctico y muy micro. En definitiva, ¿qué elementos para facilitar la evaluabilidad de los proyectos basados en activos podemos considerar? Y esta es una invitación a que construyamos y a que completemos entre todas y todos esta tabla, ¿no? Es ¿qué queremos evaluar? La descripción de lo que queremos evaluar y buscar aquellos instrumentos más adecuados, aquellos indicadores y aquellas referencias de trabajo ya hecho para contestar y construir esta tabla que nos pueda ayudar a evaluar nuestras intervenciones, ¿no? ¿Qué evaluar? Evaluar salud, evaluar bienestar, evaluar equidad, serían los objetivos finales. Evaluar las redes sociales y el apoyo percibido, muy importante, ¿no? El proyecto hace que las personas participantes incrementen sus redes y su apoyo social tras la intervención. El tema del capital social, lo hemos visto, la participación, la población y profesionales de forma conjunta diseñan, ejecutan y evalúan el proyecto. Un minuto, muy bien, acabamos. ¿Qué evaluar? Aportaciones del proyecto en beneficio de la comunidad. ¿Qué evaluar? Relaciones y analizar las necesidades y el mapa de activos. En definitiva, cuando nos centramos en los activos y la conectividad, evaluar la capacidad de identificar activos, evaluar qué activos hemos dinamizado vinculados a equidad, qué activos se han movilizado vinculados a intersectorialidad, vincular la capacidad conectora a la conectividad interterritorial, un barrio y el municipio, si se han conectado activos entre los dos espacios, y los activos emergentes que no estaban inicialmente en el mapa, pero que han aparecido y que los hemos conseguido conectar. En definitiva, para que nos demos cuenta que tampoco estamos tan lejos, hay una comunicación de mi compañera Viola Cassetti que habla de los resultados esperados y la evaluación que se ha planteado en qué y cómo a partir de 27 estudios revisados, ¿no? Entonces, es un poco para que veamos qué es lo que se está haciendo y que se ha publicado, ¿no? Hay resultados esperados a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel del sistema comunitario. Hay diferentes formas de plantear a través de metodología cualitativa o a través de metodología cuantitativa para poder medir y para poder hacer esta evaluación. Esto no me voy a detener, hay diferentes enfoques para hacer la evaluación. Aquí se ha hablado de investigación y acción participativa, pero hay otros enfoques, la evaluación realista, la evaluación participativa de cuarta generación. Esto existe, tenemos que aprenderlo, tenemos que formarnos y tenemos que aplicarlo, pero existe y tenemos el reto de hacerlo. Y aquí había una pequeña aportación de cómo habíamos incorporado la investigación y acción participativa y el mapa de activos al proyecto RIU de Sueca. Pero como no hay tiempo, pasamos a la parte final. Dinamizar y evaluar. Dinamizar es imprimir intensidad y rapidez a un proceso, energía y vitalidad que estimula los cambios. En este modelo, inspirado en proyectos de intervención comunitaria que han sido exitosos en Canadá, se habla de que hay 5 elementos clave.
El punto de partida es el contexto, la planificación tiene que ser colaborativa, tiene que haber organización y acción comunitaria y finalmente si queremos conseguir un cambio transformador tenemos que plantearnos cambios a nivel individual, grupal y comunitario para conseguir realmente un cambio sistémico, transformador, orientado a trabajar sobre determinantes de salud y a mejorar la salud y la equidad. Bueno, las ideas clave. El mapa de activos está vinculado a la acción transformadora. Antes de actuar, ¿cómo evaluar? La evaluación implica hacernos preguntas y tratar de contestarlas. Disponemos de enfoques y experiencias y finalmente estamos llamados y llamadas a avanzar en la valorabilidad de nuestros proyectos basados en la conexión y dinamización de activos, metodologías comunes, sistematizar, compartir métodos y resultados, seguir formándonos y tener recursos específicos para poder evaluar. Y finalmente disfrutar de esta cúpula geodésica que nos propone Fowler y construir juntos. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar a Elena. Nosotros, de todas las comunicaciones que se presentaron al Congreso, seleccionamos 2 para esta mesa porque estaban relacionadas con el contenido y nos parecieron de excelente calidad. Entonces, Elena nos va a presentar su comunicación brevemente, que es sobre identificación de activos a través de un concurso de corto. Entonces, bueno, me dijeron que lo iba a hacer desde abajo. Bueno, este es el trabajo que nosotros presentamos, es un trabajo en el ámbito rural que creo que tiene sus peculiaridades y que también está bien traerlo. Yo soy médica de familia, trabajaba en el pueblo donde hicimos este trabajo, que es Santiago Pontones, que está en la Sierra de Segura, en Jaén. Lo realizo junto con otras compañeras, como son Noelia Gutiérrez Ballesteros, que es la trabajadora social, y Juan Francisco Barranco Tirado, que también trabaja como médico de familia en este pueblo. En realidad este trabajo no parte del centro de salud, sino que parte del Cineforum de este pueblo, de esta localidad, ¿no? En este Cineforum pues participamos gente distinta que vivíamos en el pueblo, algunos éramos personal del centro de salud, otros eran personal del instituto y otra gente, pues nada, habitantes de allí. Porque la idea de este trabajo, ya veremos que, bueno, pues que le faltan una serie de fases, no sé, en esta perspectiva de trabajar lo activo y todo lo que está bien, pues este tiene sus propias carencias. Yo creo que de las carencias también podemos plantearnos preguntas de por qué ocurren, ¿no? Y, bueno, yo las planteo sino al final y para que podamos debatir un poco, ¿vale? Con lo cual planteamos hacer un concurso de cortos que le llamamos Corto por lo Sano para identificar activos de salud comunitarios, y este concurso lo que intenta sobre todo hacer una fase de indagación, ¿no? De que la gente del pueblo se familiarice con una idea de la salud más en positivo, relacional, contextualizada, ¿no? Y nosotros pues también familiarizarnos con los recursos que existen en la zona. Y ya no solo recursos, sino también personas que la comunidad ve como personas importantes para su salud, ya que nos habíamos planteado en algún momento hacer algún tipo de mesa de salud para abordar algunos temas que nos parecían que excedían lo puramente sanitario, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad a servicios sanitarios, el alcoholismo, otros temas que pensábamos que nosotros no éramos las únicas agentes que teníamos que hablar sobre ellos. Pero necesitábamos identificar qué protagonistas también podían hablar de eso, ¿no? Pensamos en un concurso de cortos porque nos parecía que podía romper con una doble barrera de participación y emancipación de la ciudadanía para hablar de temas de salud, ¿no? Por un lado está la barrera esta histórica de que la gente de que hemos ido desposeyendo a la gente de autonomía para hablar de salud, ¿no? Y por otro lado estaba el hecho de que es un sitio que tiene sus propias barreras geográficas. Estamos hablando de un pueblo dentro de un puerto de montaña con 30 y tantas aldeas en un radio de 45 minutos, es decir, hay aldeas entre sí que están separadas por más de una hora y tienen escasa relación entre ellas. Entonces también nos parecía importante a esas personas traerlas, traer su opinión y nos parecía que con el concurso de cortos, si lo replicábamos en distintos sitios, poníamos esos cortos en distintos sitios, pues podíamos generar un debate en cada una de las aldeas, ¿no? Porque también estamos hablando de una población muy envejecida y muchas veces con muchos problemas de transporte, no hay transporte entre aldeas ni entre la aldea y el núcleo principal. Y además pues tiene también la
el tema de la proyección por internet, ¿no? De los 13 cortos que se presentaron, pues hay algunos como las escuelas de mayores que tienen como unas 5.000 visualizaciones, teniendo en cuenta que allí hay 3.000 personas que viven. Entonces, bueno, nos parecía que eso tenía un potencial, pero también hemos analizado que si no se tiene en cuenta, pues trabajar con un concurso de cortos, tienes que tenerlo muy en cuenta, las brechas que hay de edad, las brechas de género y las brechas étnicas, para que distinta gente también se sienta representada, ¿no? Puede ser una de las deficiencias que tiene el tema de los cortos. Para nosotros era interesante también que, claro, al presentar los cortos lo que hicimos, bueno, fue que hacer los cortos y después hacer una proyección con entrega de premios, y después en distintos momentos fuimos a distintas aldeas a poner los cortos, y además pues a veces pues aprovechamos si se había montado un grupo de teatro para que fuera también hiciera una actuación, intentamos como hacer un poco de evento ese día. Y entonces lo que utilizábamos era herramientas de reflexión colectiva sobre lo que se estaba viendo, ¿no? Por ejemplo, hicimos un pasapalabra para distinguir lo que eran los activos de salud, ¿no? Y eso fue como un momento súper bonito, porque de pronto te encontraba la gente de residencia de ancianos, los niños y todo, hablando de lo que a ellos los identifica como grupo, ¿no? De la A a la Z, ¿no? Fue ahí un momento muy chulo, porque para nosotros sí que era importante saber cómo traducir esta jerga de los activos de salud y de la salutogénesis a un lenguaje que pudiéramos hablarlo todas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vino, por ejemplo, el plantearlo como lo hacíamos en un póster, ¿no? Que ahí lo que le planteábamos a la gente, que hace la vida en la sierra, que hace mejor la vida en la sierra, qué personas, lugares, costumbres hacen que vivir aquí sea más agradable, más sencillo, más saludable, ¿no? Esas preguntas que la gente sí sabe contestar, ¿vale? ¿Qué? Vale. Y después pues también lo que hicimos fue ir a los institutos y hicimos pequeñas jornadas en los institutos trabajando sobre salud en este sentido positivo. Y después también otra cosa que nosotros sacamos como resultado positivo es intentar traducir los términos a un lenguaje que la gente entienda. Ahí hay una palabra que se utiliza mucho, que es sanote o sanota, y que viene a hablar mucho más de, no de sano como ausencia de enfermedad, sino de salubre, de una persona que, entonces pues nosotros a los activos de salud allí la llamamos serrano sanote. Muchas gracias. Iba a hacer una pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta que iba a hacer, porque decía lo de las limitaciones, era os vuelvo a decir que era una fase de indagación y después nos faltó el poder traducir esto, en dinamizarlo en una batería de propuestas y tal, en parte porque toda la gente que participamos en este proyecto, prácticamente todas, ya no hemos ido del pueblo. Entonces, este tema está, no sé, creo que se tiene que debatir, que por el tema de la precarización y también por el tema propio de la ruralidad, pues la gente no tiene una longitudinalidad en los sitios. Entonces, ¿cómo se puede trabajar desde esta perspectiva cuando lo que se genera es desde abajo? Porque los programas que vienen desde arriba no aterrizan. Tú quieres generar programas desde abajo, asentados, pero al final en eso no se compromete nada más que el grupo que se cree eso. Y el grupo que se cree eso se tiene que ir por una cuestión muchas veces de precarización, ¿no? Entonces, bueno, me parecía un tema sacado a debate. Gracias. Bueno, si está entre nosotros José Manuel Álamo, tendría que presentar su... ¿Sí? Venga, entonces, que te hemos llamado un par de veces. Ya. Venga. Aparecí. Nada, muchas gracias. Hay muy poquito tiempo. La verdad que se han ido diciendo tantas cosas que están tan ligadas, que compartimos, ¿no? Y que es muy importante pues conectarlas, ¿no? Y solo me quería centrar en destacar alguna que creo que no la hemos comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, en el trabajo que planteamos y que se desarrolló en Elche, digamos que tenemos muchos elementos de común de todo lo que los compañeros y compañeras que han ido desarrollando y algún elemento diferenciador. Solo quería destacar esos dos. Primero, uno, igual que los compañeros desde el punto de vista de la arquitectura también veían las conexiones y la importancia de ese trabajo interdisciplinar, pues queríamos llamar la atención sobre el tema del trabajo social, ¿no? Nosotros somos trabajadores sociales. Creemos que la ausencia del trabajo social comunitario pues daña muchísimo a todo lo que es la dificultad y los obstáculos para poder desarrollar todo esto, ¿no? Y durante toda la última década, los últimos 15 o 20 años,
ha ido desapareciendo toda esa corriente de trabajo social comunitario frente a la corriente más individual o más grupal, ¿no? Y de un corte más asistencial. Entonces, es muy importante cuando desarrollamos planteamientos de activos de la salud, y lo podemos hacer en entornos donde ese trabajo comunitario es fuerte. En el caso de Elche, teníamos una zona donde llevamos años trabajando desde un proceso comunitario bien articulado entre administraciones, técnicos, ciudadanía, con muchos grupos. ¿Qué pasa cuando tenemos y metemos los activos de salud? Porque funciona muy bien. Que el engranaje es muy potente, que la idea de activos de salud es algo muy potente, que la gente se identifica claramente porque algo que tocamos la salud de uno y la salud del conjunto, y funciona bastante bien. ¿Para qué lo utilizamos también y para qué y cómo nos ayudó esto a transferir más allá de la zona donde sí que estábamos trabajando lo comunitario? Pues para transferir ese trabajo social comunitario al resto de la ciudad, ¿no? A través de una actividad concreta como era esta, y trabajamos lo que también compañeros de aquí han planteado como investigación participativa, ¿no? El énfasis lo hicimos fuerte a que es la propia ciudadanía, los propios técnicos de diferentes disciplinas, diferentes áreas, de diferentes también adscripciones de las administraciones autonómicas o local, quienes se implican y quienes hacen toda la identificación de lo que consideran, ¿no?, activos en el territorio, ¿no? Conclusiones del tema. Pues por una parte, el potencial fuerte, evidentemente en el partenariado para trabajar todo lo que tiene que ver con salud comunitaria, cómo tenemos que ligar esto, y como los compañeros que estáis desde el ámbito sanitario, hay que unirlo a los compañeros que también venimos trabajando desde el ámbito de los servicios sociales, para tener una visión más estructural, más conjunta, y eso sí realmente hace que podamos desarrollar conjuntamente políticas sociales eficientes y eficaces, ¿no? Con respecto a sitios donde no hay ese trabajo comunitario, pues el trabajo a través del mapa de activos mueve las cosas, ¿no? Permite generar nuevas relaciones, nuevos encuentros, nueva reflexión hacia cuáles son las necesidades del territorio y cómo dar respuestas a ellas, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dejar hasta las 2 para hacer preguntas, pero antes os queríamos pedir ya la última cosa de todas. Como nos gustaría construir las conclusiones de la mesa, que la hiciéramos entre todos, os pedimos que en un bocadillito que tenéis como este en vuestra carpeta, cada uno escriba su conclusión y luego se pegará también un panel que hay a la salida, ¿de acuerdo? Si alguien quiere poner su usuario en Twitter porque quiere que le demos mayor proyección, pues también podéis ponerlo, y si no puede ser anónimo, sin problema, ¿vale? Y bueno, se abre un turno de preguntas, comentarios, dudas o consultas, lo que se quiera. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle a la mesa por sus exposiciones. Yo soy Manolo Flores, técnico de Educación para la Salud del Distrito Sanitario de Sevilla. Hay un par de cosas que he escuchado decir y que me parece importante hacer hincapié. Una es el papel de la confianza en las relaciones sociales a la hora de construir los grupos de trabajo, ¿no? Sí, así mejor. Bien, decía que la importancia... ¿Se oye? La importancia de la confianza a la hora de construir grupos de trabajo. De manera que antes que empezar a indagar, hay que establecer unos principios básicos en los cuales nos permita no solo que nos den las respuestas esperadas, sino que la gente nos hable de cuáles son sus intereses. En segundo lugar, decía el compañero de trabajo social, y yo lo apoyo, que hay que contar con la experiencia de otros expertos, ¿no? No inventamos nada desde cero. Luego, para eso hay que reconocer el trabajo previamente hecho. Y después hay otro aspecto que yo felicito a la compañera del vídeo, porque para construir los mapas, al menos de mi experiencia, es importante el pensamiento divergente.
Las hermandades del Rocío pueden ser pueden ser activos en salud. Las cofradías de Semana Santa pueden formar parte de esos mapas. La iglesia evangélica en las comunidades gitanas forman parte de esos mapas. Las sociedades de cazadores, sean en la Sierra de Cabra o en la Sierra de Osuna, forman parte. Bueno, de alguna manera esa divergencia tenemos que compartirla entre todos. Tenemos que compartir esa locura en la visión para enriquecerlo, ¿no? Y después hay un último punto que a mí me parece interesante, que forma parte de nuestro futuro, y es ¿qué papel cubren y cubrirán las redes 2.0 en la construcción de los futuros mapas de activos para la salud? Gracias. Bueno, voy a contestar yo, Manolo, o por lo menos algunas de las cosillas que ha comentado. En esta última de los 2.0 yo creo que es innegable el hecho de que es una herramienta poderosísima que puesta a disposición a nivel comunitario, pues podemos tener una forma más, una herramienta más para captar esos activos que cada uno de nosotros pensamos que son los que nos ayudan a afrontar esas dificultades de la vida. ¿Que puede ser la hermandad de Rocío? Por supuesto, y un primo mío. Lógicamente mi primo no será tu activo y a lo mejor la hermandad de Rocío no será el activo de Pachi. Es aquí la reflexión que nos tenemos que hacer todos. Hay unos activos comunitarios que se comparten para que el conjunto de la sociedad sea capaz de refrendarlos y utilizarlos, pero después habrá activos que son muy personales. Y esa es también una de las fases o de los caminos que conjuntamente con la detección de esos activos comunitarios tenemos que trabajar. Y es la reflexión que tenemos que provocar también cada uno de nosotros sobre lo que es para cada uno un activo de salud. Yo supongo que Facebook tiene ya el mapa de activos trazado, sabe las relaciones que tenemos entre nosotros y seguro que nos tiene bien mapeados, por ejemplo. Hola, buenos días. Pues enhorabuena a todos. Y bueno, mi nombre es Pilar Baraza y trabajo mayoritariamente con población inmigrante y con el caso de Jara, ¿no?, de Carabanchel, que creo que es un barrio con bastante población inmigrante, que seguro que parte de esa inmigración está, esa parte de esa población y otra parte de población autóctona está en riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad, y donde habrá conductas, violencia doméstica, robos, seguro que están asociados a parte de esa población. Me gustaría saber en qué medida estas poblaciones más vulnerables, sean inmigrantes o no, por llevarlo al contexto de la mesa, participan en este proyecto, ¿no?, en el proyecto de activos, y de qué manera, que entiendo que sí, por la línea de equidad que comentabas, y de qué manera ha repercutido en su salud, en disminuir desigualdades en salud, el proyecto de activos, ¿no? Porque entiendo que o los hacemos complementarios o efectivamente hay el riesgo de que la población más vulnerable a lo mejor participe menos, ¿no? Entonces me parece, me gustaría oír vuestra opinión. Gracias. En Carabanchel, en el distrito, sí que hay mucha población inmigrante y gente en situación de pobreza, en situaciones difíciles. En Carabanchel Alto no, porque es un barrio nuevo, es un PAU. Pero es verdad que participan gente que está en una casa de personas sin hogar y han tenido un papel muy activo a la hora de hacer exposiciones de dibujos de niños, las han desarrollado ellos y han sido ellos los que las han inaugurado. Y en el grupo que está por aquí, Coldo, yo voy a rebotar las preguntas a gente que está en la sala, porque creo que más que un debate entre nosotros y vosotros, que a ver si puede ser entre todos y todas, está Coldo en la sala, que es del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que participa en Mapeando Carabanchel Alto, y usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial desde hace un tiempo vienen participando y yo creo que han enriquecido mucho las dinámicas y el proceso. Coldo, no sé si está, y luego creo que Daniel García Blanco, que está aquí en la fila 0, curiosamente, tiene muchísima experiencia en activos y personas en situación de pobreza. Entonces, a lo mejor ellos, ¿no? Vamos a ver si se anima así la gente. Coldo está allí, a lo mejor quiere decir algo. Sí.
Digo, él también está mapeando y os lo va a hablar mucho mejor que yo. Bueno, en primer lugar, gracias Jara, eres un sol. Luego después felicitaros a Jara y a todas las personas que habéis expuesto. Hemos venido a las personas de aquí de Mapeando, de Carabanchel, Madrid. Sí que es un barrio de inmigrantes, pero no solamente de inmigrantes, sino de trabajadores y trabajadoras que han pasado malos momentos. No en la crisis última, sino en todas las crisis. Su vida ha sido una crisis. Entonces, ese barrio, ese distrito entero, como otros muchos distritos de Madrid, tiene una fuerza social bastante importante. De toda la vida ha habido no solamente asociaciones de vecinos, sino personas individuales, colectivos, etcétera, que han participado en el barrio de muchas maneras. No es que ahora sea la moda del mapeo y ellos se han sumado a eso, sino que la gente que ha mapeado, con Jara, con Nuria que está aquí al lado y con otra gente a la cabeza, personas trabajadoras de los centros de salud de ese barrio, de Carabanchel Alto, han escuchado a esas personas que ya venían participando en el barrio. Y de esta manera se ha creado como una sinergia y una espiral de participación que ha llevado a ese nombre de Mapeando Carabanchel. Y que ha llevado ahora, como decía Jara en su exposición, a crear todo el mapeando de todo el distrito de Carabanchel. Carabanchel tiene casi 400.000 habitantes, es bastante grande. Entonces es bastante importante y por eso lo queríamos traer aquí a este congreso. Y en cuanto al tema, yo trabajo como educador social en un centro de rehabilitación de personas que sufren una enfermedad mental. Por cierto, también felicitar a Ángel Mena, que ha hecho una exposición soberbia y muy clara de lo que es la inclusión de las personas que sufren enfermedad mental en la sociedad. Y decir que nosotros, mapeando, creo que ya formamos, bueno, las personas a las que acompañamos en su proceso de rehabilitación, ya formamos somos una parte de mapeando. Con eso creo que lo digo todo. O sea, no somos unos usuarios o unos pacientes o unas personas que nos han llevado de la mano unos educadores o unos trabajadores sociales a participar en un foro ciudadano, como es Mapeando Carabanchel, sino que somos, aparte de ser activos de salud, que así es como se están definiendo ahora las personas que están metidas en ese proceso de nuestro centro, o en el centro para el que yo trabajo, aparte de ser un activo más, con todo lo que ello implica, somos personas igual que, o son personas igual que las que están ahí. Y eso ya dice, o sea, es un proceso de inclusión bastante importante que ha sido gracias a un mapeo. Entonces quería reforzar eso. Ya me callo. Bueno, pues por alusiones yo también, yo soy Dani, estoy participando en el proyecto de Comunidades Activas en Salud, que desarrolla Madrid Salud en los distritos de Puente y Villa de Vallecas y Tetuán, en Madrid. Y bueno, en relación a esta pregunta, ¿no?, de colectivos inmigrantes, bueno, aquellos que siempre faltan en estas dinámicas, ¿no?, y cómo incluirles. Para mí, me ha resultado muy interesante, Joan, cuando hablabas a la hora de evaluar cómo cambian las relaciones de poder, ¿no? Pero eso es una pregunta fundamental, porque podemos de repente acercarnos y preguntar a la gente o incluir en estos procesos a determinada gente o grupos o colectivos, y si no somos conscientes de esas relaciones, de ese desequilibrio de poder, que es difícil de visibilizar, porque al que sientes por encima tuya no le vas a echar nada en cara muchas veces, vemos que la gente está participando cuando en realidad están ahí, como si fueran jarrones chinos, pero sin poder hablar en verdad, sin confianza, ¿no? ¿Cómo generamos procesos y espacios donde haya la confianza suficiente para plantear preguntas como se planteaba en la primera mesa, ¿no? De, oye, ¿por qué nos comemos las espinas? ¿Y dónde está el pescado? Nosotros hemos hecho varios grupos de trabajo con personas y colectivos en situación de pobreza y de exclusión, y era muy llamativo, por ejemplo, con un grupo de hombres gitanos rumanos del Gallinero, al lado de la Cañada Real. El hecho de que era en el contexto de un proyecto de una asociación y estaba la educadora delante.
en el momento en el que hacíamos los grupos. No hemos conseguido saber qué piensa esa gente, porque estaban constantemente diciendo lo que tenían que decir en ese contexto a la profesora que estaba ahí delante, ¿no? Y que hay que hablar bien, que hay que ser muy educados, que un día uno se le ocurrió decir, claro, es que hay veces que hay grupos o hay profesionales que te vienen a ofrecer, que te dicen que te van a ayudar y luego no te ayudan. Y le preguntamos, ¿nos puedes dar un ejemplo? No, quita, que se me ha cruzado el cable, que no. Y sin embargo hay otros espacios donde la gente de repente sí que encuentra ese espacio donde poder poner en cuestión cosas y ponernos en cuestión a los profesionales de una manera clara, ¿no? Y eso es bien jodido, porque de repente los intereses profesionales pueden chocar con los intereses de estas personas y estos colectivos, ¿no? Entonces, simplemente tener eso en cuenta y buscar cómo generar situaciones en las que nos desempoderemos para que otros puedan ponernos en cuestión. Gracias, Dani. Y había una última palabra por aquí y ya cerramos. Bueno, mi nombre es Raúl Mercer y trabajo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires. También quiero felicitar a la audiencia y a la mesa también por la posibilidad de participar de esta oportunidad de aprendizaje. Y bueno, quisiera solamente rescatar algunos comentarios que hizo Pachi con respecto al tema de la discapacidad. Entiendo que a partir de tu presentación has destacado la visión del enfoque social de la discapacidad en lugar del enfoque biomédico, del beneficio que trae sobre toda la población, las mejoras pensando en la discapacidad en cuanto a la eliminación de barreras urbanas y la externalidad que tiene sobre el resto de la población, y de pensar a la discapacidad como una forma más de la diversidad y no como una población mutilada o truncada. Y en este sentido hay una frase que dijiste al vuelo que realmente me sigue resonando, que es que el umbral discapacitante se define políticamente. Entonces lo que quisiera por favor es alguna reflexión de profundizar un poco más esta frase, además de otra que no es un tema menor, que es el llamado a conspirar saludablemente, ¿no? Con lo del final o de la conspiración, sí me molesta plantearlo en esos términos. Creo que lo tenemos que hacer, pero yo creo que tiene de malo el hecho de que empecemos a considerar la fase de participación como una herramienta que la usaremos para conspirar. Eso es lo que no quisiera que se convirtiera. Claro, la conspiración debería hacerse de otra manera, pero bueno. Y lo del entorno discapacitante sí, es que yo creo que no sé, un ayuntamiento medio se puede gastar al año $1 millón, $1 millón en actuaciones relacionadas con la eliminación de barreras arquitectónicas. Entonces, yo creo que tenemos que conseguir que ese dinero se gaste donde hay que gastarlo. Hay barrios muy castigados donde nunca llega la pasta y es que la verdad no entiendo cómo. Y entonces, realmente, luego otra cosa que espero que algún día superemos. En España tenemos 17 leyes de accesibilidad. A una comunidad ya se la ha quitado y sigue con la estatal, pero bueno, por ejemplo en Euskadi tenemos la estatal y la vasca, ¿no? Entonces pero bueno, en cualquiera de ellas, de todas esas leyes, el ámbito de actuación de un ayuntamiento termina en la línea del portal de un edificio de viviendas. Es decir, en Euskadi estamos limando los bordillos de las aceras, porque antes sí se permitía 2 centímetros, ahora ya es 0, entonces ahora estamos haciendo eso delante de un portal en el cual no hay ascensor y tienes a una persona de 85 años en una 4ª planta, pues pasando allí arriba sus últimos 5 años de su vida. Chico, habrá que diseñar de otra manera estas leyes y ayudas a la accesibilidad, habrá que subvencionar. No, el problema es individual. Chico, ¿será social el problema o no lo es? Realmente el enfoque yo creo que todavía tendremos que cambiarlo, pero discapacitar es la ciudad, no la persona. Eso es lo que entiendo, que la discapacidad está en el que lo mira, digo yo. Bueno, la mesa no termina aquí porque, bueno, esperamos seguir trabajando mucho, seguir viéndonos y seguir haciendo un montón de cosas, pero, bueno, el tiempo sí se nos termina. Antes de que os levantéis, Larisa os va a contar una cosita muy breve sobre el baile que habéis visto en el patio, para que, bueno, poneros un poco en situación de lo que nos espera. Y participar a la salida, que hay 3 paneles para que podáis poner ahí vuestros activos.
Hola, buenos días a todos y a todos. Bueno, el baile que hicimos ahora por la mañana en el descanso fue una adaptación, un ejemplo de una danza circular, que es una actividad que actualmente en algunos centros de salud de Brasil se hace como actividad de promoción de la salud, pensando de una forma amplia en la atención primaria. Este baile empezó esta metodología en Alemania con una investigación de bailes folclóricos, intentando encontrar puntos comunes de los bailes folclóricos, y llegó por ejemplo a Brasil y a otros países en los años 90 y se vio que este es un tipo de baile que por ejemplo para la salud ayuda en por ejemplo construir sentido de común, resgate del folclore y de la cultura, promover el encuentro de las personas, del toque y la aproximación con el humano. Y por ser una danza que es en círculo y se repite, también enseña la posibilidad de los ciclos en la vida y los procesos que se puede equivocarse, corregirse a lo largo de la vida. Entonces, quisimos dar un poquito de algo que se está haciendo, pero también invitarlos para que la pausa de la tarde también podamos hacer en conjunto con todos para crear un poco este sentimiento de común que ya estamos creando a lo largo del Congreso. Muchas gracias.